llamamos a ser responsables en cómo enfrentamos el diálogo. Decir que este gobierno, que el gobierno del presidente de la República no ha hecho nada en materia de seguridad es faltar a la realidad, ¿cierto? Es desconocer más bien los hechos. Y yo quiero pasar a los hechos. Desde al menos mayo del 2022, el año pasado, el Gobierno ha desplegado un conjunto de políticas y acciones que refuerzan este compromiso en materia de seguridad. Desplegamos el Plan Menos Armas Más Seguridad, nos ha permitido destruir alrededor de 17.590 armas como resultado de este plan. Desplegamos el Plan Antiencerronas, el fortalecimiento de la función preventiva de Carabineros, el plan de recuperación de espacios públicos que empezó con el barrio Meix, pero que también se reflejó, por ejemplo, en la comuna de Maipú, una intervención policial. Pero también empujamos una agenda legislativa robusta que ha significado poder avanzar en la agilización de expulsiones judiciales y administrativas para enfrentar el problema que vivimos de la migración irregular. En diciembre del año pasado, no las últimas semanas, en diciembre del año pasado presentamos el Plan Nacional contra el Crimen Organizado, que estuvo precedido además por la conformación de los consejos contra el crimen organizado y que nos ha permitido actualizar, ¿cierto?, la función del Estado para la persecución de este tipo de criminalidad que vivimos en nuestro país. Hemos reforzado no solamente con aprobación presupuestaria en la ley de presupuesto a las policías, sino que también le hemos entregado a través de estos recursos facultades, equipamientos que antes no tenían. Quiero cerrar con que es importante que pongamos la pelota en el piso, que cuando hablamos de la agenda de seguridad podemos asumir y recibir todas las críticas constructivas que sean necesarias para mejorar y reforzar lo que se ha hecho, pero no desconociendo lo que este Gobierno ha empujado de manera decidida y comprometida para poder garantizarle cada vez más a nuestros compatriotas seguridad en sus barrios, en sus villas, en sus poblaciones, en las calles. Pero no todo, obviamente, es seguridad ciudadana. Sabemos que es de las principales preocupaciones en nuestro país. También hay otras preocupaciones y que nuestro Gobierno tiene la responsabilidad de atender y resolver. Una de ellas es poder tener más tiempo libre para descansar, para vivir en familia, para atender a nuestros niños, niñas y adolescentes, para compartir en comunidad. Y por eso nos llena de alegría poder señalar que el día de mañana, por fin, se va a votar en último trámite legislativo el proyecto de reducción de jornada laboral a 40 horas. Esperamos el más amplio respaldo en la sala de la Cámara de Diputados y Diputadas para prontamente poder promulgarlo como ley de la República. También tenemos una agenda importante en materia de proyectos y de obras, inversión, ciertas obras concretas que va a liderar nuestro presidente de la República durante la semana, como lo decía, relacionado a obras y también transporte. Y también tendremos avances sustantivos en cuanto al proyecto de royalty minero. Tuvimos hace tiempo atrás, un breve tiempo atrás, una exposición bastante acabada de lo que significa el royalty minero. El royalty minero, dentro de otras cosas, busca generar una recaudación a propósito de la explotación de nuestros minerales. Y esa explotación requiere que se tribute para nuestras regiones y para nuestras comunas. Hoy día el debate ha sido intenso. Mañana tenemos la Comisión de Hacienda del Senado tramitando el proyecto de royalty. Y en esto hemos recibido, lamentablemente, una especie de resistencia del Consejo Minero, que están buscando reducir las tarifas, ¿cierto?, tributables comparadas de 50 alrededor de un poquito más de 40%. ¿Qué significa esta reducción de los límites tributables en la tributación comparada? Es que vamos a recaudar la mitad de lo que esperábamos recaudar. ¿Y a quiénes afectaría esto? Bueno, a los municipios y a los gobiernos regionales, a los territorios mineros, a las comunas mineras y a las comunas de nuestro país. Porque el royalty minero lo que busca es generar desarrollo en nuestros territorios regionales y los territorios comunales. Es poder hacer un poco de justicia respecto a las externalidades negativas que genera la explotación de la minería en nuestro país. Y por eso nuestro llamado es que al Parlamento, y particularmente a algunos senadores y senadoras, a que escuchemos más a los gobernadores,
a los alcaldes, las alcaldesas y menos al Consejo Minero, y que podamos legislar con perspectiva de justicia social, de redistribución de la riqueza y de desarrollo de nuestros territorios. Tenemos, además, una importante agenda que prontamente se va a reflejar en anuncios esta semana, la próxima semana más bien, ¿cierto? Ustedes saben que tenemos compromisos programáticos que están asociados a salud, que están asociados a litio. En eso hemos estado trabajando en estos días para poder presentar prontamente la Estrategia Nacional del Litio. Estrategia Nacional del Litio que busca contar con una empresa nacional del litio, contar con una institución tecnológica que nos permita generar innovación y desarrollo a partir del litio. Y en tercer lugar, el cómo el Estado se involucra lo antes posible en la explotación del litio que hoy día está en manos única y exclusivamente de privados. Hola, ministra, buenas tardes. Rodolfo Carrasco, de Diario Financiero. Ministra, dos preguntas. La primera, a raíz de lo que usted señalaba recién respecto al royalty y la postura del Consejo Minero, ¿hay temor de que en la Comisión de Hacienda algún parlamentario presente una indicación para reducir el impuesto que originalmente está planteando el Ejecutivo? Sí, podría aclarar eso. Y lo segundo es respecto al tema de los retiros, pero si quiere partimos por eso. Bueno, nosotros se ha escuchado la opinión y el punto de vista del Consejo Minero, pero aquí cada vez que se presentan alternativas, sea por los gremios o los grupos de interés o por indicación de los parlamentarios y parlamentarias, hay que tener a la vista que generan impactos, ¿no?, que tienen consecuencias, que pueden ser negativas o que pueden ser positivas. A nuestro juicio, la propuesta de reducción de la tasa genera un impacto negativo. ¿Por qué? Porque reduce la recaudación proyectada para financiar, entre otras cosas, la ley de rentas regionales. Nosotros hemos conversado con los gobernadores y gobernadoras, hemos conversado con los alcaldes y alcaldesas y están al tanto del aumento que significaría para sus fondos regionales o municipales la aprobación del royalty minero en los términos que ha propuesto el Ejecutivo. Si eso se modifica, hay que entender, por parte del Parlamento, que implicaría la reducción de la tasa, una reducción de la recaudación y, por lo tanto, una merma para nuestros gobiernos subnacionales, ¿no? Y por eso nuestro gobierno ha insistido en la propuesta que tiene. Evidentemente, siempre hemos estado disponibles al diálogo, pero en un diálogo y ante la opinión pública lo que se tiene que saber y ponderar es que cuando se presentan indicaciones o propuestas de reducción de tasa como la que se pretende recaudar en royalty, tienen consecuencias que no son para un gobierno, para un parlamentario, parlamentaria, son, en este caso, para las regiones y para los municipios, particularmente más los mineros. Ministra, la pregunta es si ustedes tienen información respecto a que efectivamente algún parlamentario va a acceder a eso y reducir el impuesto, que es la única facultad que tienen. Exactamente. Esto va a ser el día de mañana. En la Comisión de Hacienda va a votar este proyecto. Y nosotros esperamos, evidentemente, que se mantenga en los términos del Ejecutivo. Ministra, respecto al nuevo debate que se viene por un eventual retiro de fondos de la AFP, estamos en proceso de elecciones por ese proceso constituyente. ¿Cree que eso puede afectar o no que se retome esto con fuerza y cómo el gobierno va a enfrentar esta inquietud que también surge en gran parte de la población? Mira, nosotros... A ver, ¿qué decir al respecto? Todos los años hemos tenido contextos electorales. Evidentemente, este tipo de iniciativas crecen en el nivel de conversación pública en los contextos electorales. Pero tenemos que ser claros y consecuentes en la posición que asumió el Gobierno desde el día 1. Nosotros no estamos por favorecer ni apoyar nuevos retiros. Entendemos profundamente la situación en la que están todavía muchos de nuestros compatriotas. Hemos respondido con varias medidas frente a las necesidades que ha planteado un conjunto de la población. El paquete de ayudas económicas buscó reforzar los apoyos a alrededor de 3 millones de personas, ¿no? 1,5 millones de familias,
con la duplicación del bono marzo, el bolsillo familiar electrónico, etcétera, etcétera. Y entendemos perfectamente que hay un sector de la clase media, ¿no?, de los segmentos medios de nuestro país que todavía se siente muy presionado por las deudas, por el costo de la vida, por los medicamentos, por la salud, etcétera, etcétera. Y en eso hemos buscado algunos caminos, ¿no?, y hemos aprobado y hemos empujado algunas iniciativas, como por ejemplo, lo hemos dicho, el copago cero en salud, que también involucra a los segmentos medios de la población, el apoyo para el 10% de los créditos hipotecarios, que también apunta a la clase media, la reducción de los precios de los medicamentos, que es universal, no es solamente para las personas más vulnerables, también es para las personas de segmentos medios, etcétera, etcétera, y vamos a seguir buscando caminos para poder aliviar la situación, no solo de las familias más vulnerables, sino que también la de los segmentos medios. Pero el retiro no va a resolver este problema, porque el alivio momentáneo genera un efecto negativo mayor, o sea, no es comparable. ¿Ya? Y además porque perjudica y afecta una de las reformas más sustantivas que ha comprometido ante la ciudadanía nuestro gobierno, que es la reforma de pensiones. Entonces, como gobierno, y en esto también a la alianza de gobierno y a la oposición, que al menos dos partidos han dado libertad de acción en esta materia, que obviamente nos parece complejo ese escenario, es que legislemos con responsabilidad en esta materia, atendiendo que tenemos que contribuir a ir saliendo progresivamente de la situación de inflación que tenemos en nuestro país, porque eso es lo que está afectando a las familias, ¿no? Pero además esta semana tenemos la posibilidad de avanzar y tenemos una mirada optimista, creemos que hemos avanzado bastante bien en las negociaciones con la Central Unitaria de Trabajadores para el salario mínimo. Así que esperamos también tener noticias en ese sentido para los trabajadores y trabajadoras de nuestro país.